Sí, son 5 faltas. Sí, sí. Bueno, hoy es una clase bastante chiquita, pero igual va a ser una clase importante porque vamos a hablar de algunos conceptos para las clases que vienen. Se vienen como 3 sesiones donde vamos a hablar solo de experimentos, ¿ok? ¿Por qué es importante darle un espacio a los experimentos? Porque tienen que meterse en sus cabezas, porque lo van a ver siempre, de que en medicina el experimento tiene un rol fundamental para obviamente definir muchas de las preguntas que son importantes para nosotros. ¿Cuáles son? Determinar qué cosas son mejores que otras para dar un manejo, un tratamiento a algún paciente en algún cuadro clínico. Entonces el experimento es fundamental en medicina porque nos permite tener cierto control sobre la intervención, ¿recuerdan? Característica fundamental, en el experimento siempre la persona que realiza la investigación, el autor, el investigador, quien está haciendo lo que está haciendo, tiene la potestad de decir yo le doy o yo voy a arbitrariamente administrarle esto a estos individuos. Hoy vamos a comenzar con la primera parte, los estudios preclínicos. Las 3 clases que vienen son estudios preclínicos y estudios clínicos. Acá hay una palabra que es la que cambia, ¿cierto? Que es la palabra clínico. Cuando entendamos el concepto o cuando entendamos el término clínico a nivel de diseños en ciencias biomédicas, entendamos que lo clínico está relacionado a estudios que se hacen en humanos. Porque un estudio es un estudio clínico que se hace en humanos. Un estudio clínico que puede ser experimental o no experimental, obviamente, pero habitualmente está reservado para estudios experimentales clínicos. Lo que ustedes conocen en inglés con el término de clinical trial, lo han visto muchas veces. Y acá hay una gran diferencia que vamos a ver 3 sesiones. Esta sesión vamos a ver estudios preclínicos, estudios que no son en humanos, pero son experimentos que son importantes porque están dentro de la línea, dentro del proceso de desarrollo, digamos así, de un ensayo clínico final, que es el que nos interesa, que es el más conocido por todos, que es el ensayo clínico aleatorizado. Pero hasta llegar a un ensayo clínico aleatorizado, creo que entiendan la lógica de que hay muchos pasos previos, ¿no? Hay muchos pasos previos donde si nos ponemos ahí medio enfoque Shark Tank, ¿no? Entonces han visto esa serie, uno descubre algo novedoso y trata de venderlo al mundo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, descubro esta nueva molécula, o teorizo, hipotetizo que esta nueva molécula es muy buena, a ver quién está dispuesto a poner algo o poner algo de fe en que esta molécula sirve para lo que estoy proponiendo, ¿no? Entonces comienza una serie de procesos que tú tienes que cumplir antes de finalmente decir, ¿realmente genera un beneficio mayor que un daño, por ejemplo? ¿O no? ¿O genera el mismo beneficio con menor daño o igual beneficio que daño? Eso ya es un concepto que lo llevas hasta el ensayo clínico aleatorizado para que finalmente logres el objetivo que sería que lo puedan adquirir, ¿no? Que se pueda administrar. Desde una perspectiva bastante lógica es, primero, hipotetizo, formulo una indicación que generalmente, vuelvo a repetir, a este nivel incluso no es un nivel comercial, sino es un nivel bastante inicial, es un nivel bastante, digamos así, químico, molecular, es un nivel bastante básico. Es como cuando ustedes estudian medicina, ¿qué estudian primero? Estudian primero, pues, ciencias básicas antes de empezar a estudiar ciencias clínicas, ¿ok? Y tenemos que hacer toda una serie de pasos o una serie de procesos para lograr llegar a que se reciba el medicamento. Pero a pesar de que muchas personas piensan de que ahí acaba el ciclo de, por ejemplo, una intervención en salud, realmente no es así. Realmente después de que se administra el medicamento, viene una serie de etapas posteriores que son mucho más complejas incluso, en las cuales se garantizan ciertas condiciones para que un individuo, y no solo un individuo, sino quizás toda la sociedad, pueda posiblemente verse beneficiada de ese tipo de cuestiones. Entonces, entendámoslo en conclusión de esta manera. Todo nace de forma muy preliminar, muy básica,
Tiene que haber una demostración de que eso sirve en una serie sucesiva de etapas, hasta llegar a poder demostrar que eso sirve en humanos. No solo demostrar que sirve, sino que es mejor que otras cuestiones. Una vez que demuestras que es mejor que otras cuestiones, que realmente genera los beneficios, un balance beneficio-daños adecuado, estamos ahí hablando de estos experimentos más sofisticados, se comercializa y luego yo pudiera ver incluso cómo garantizar que haya en conceptos más amplios, como un concepto de equidad, que toda la sociedad se vea beneficiada de esto. Vamos a hablar hoy día de la primera etapa o cosas generales de la primera etapa, que es la etapa preclínica. Preclínico entonces, antes de que llegue a humanos. ¿Qué pasa antes de que llegue a humanos? Se tiene que demostrar que al menos es una hipótesis sólida, se tiene que demostrar que al menos hay un indicio de que eso va a ser beneficioso si es que yo lo llevo a humanos. No es como que yo agarro y diga, oigan, he visto que está creciendo un llantén acá en el jardín, agarrémoslo, licuémoslo, hagamos cápsulas de llantén y vendámoslo a todo el mundo, ¿no? Porque eso alivia la inflamación. El mundo no funciona así, ¿no? Hay una serie de etapas en las cuales yo tengo, como les comentaba, que demostrar que eso sirve. Y en la etapa preclínica, obviamente, hay diversos enfoques. Vamos a hablar un poquito, porque son unas partes de la clase, pero sí ustedes lo tienen bien claro, porque es algo quizás comúnmente difundido de esa forma en el argot médico, de que en esta etapa preclínica lo relacionamos con animales, ¿no? O sea, una etapa preclínica, animales, ¿no? Que es lo habitual. También lo han visto quizás en otras industrias, como la industria de la belleza, por ejemplo, donde se hacen pruebas en animales antes de pasar a humanos. Tiene la misma lógica. Todo producto que tenga un enfoque de aplicación a los humanos tiene esta lógica, pero entendamos que bueno, estamos en una sociedad poco a poco más moderna, ya no hay una cuestión que toca mucho a ciertas cuestiones animales, existen otros modelos que pueden también ser suficientemente adecuados para demostrar ciertas hipótesis. La idea es que en todos estos modelos, sean modelos animales, modelos in vitro, modelos in silico, modelos de muchas formas, uno no llega al humano hasta demostrar previamente que hay una posibilidad de que al momento de llegar a humanos se genere la hipótesis que estoy planteando, ¿no? Vamos a hablar un poco antes de ello sobre esta lógica de que cuando nosotros hacemos cada uno de estos diseños, pensamos que no tienen nada que ver con el otro. Yo hago un caso de control para demostrar cierta hipótesis, que obvio lo podría demostrar quizás con un ensayo clínico, pero mi lógica es que uno es más factible que otro, por ejemplo, ¿no? Yo hago este estudio preclínico para demostrar que esta droga sirve, para luego pasar un ensayo y ahí muere cada una de estas etapas. O quizás no, quizás yo pienso hacer un estudio para luego progresar y demostrar una hipótesis más sólida en relación a otro diseño. Entendamos que hay una necesidad implícita y que se explicita cada vez más en el sentido de cómo usamos nosotros los descubrimientos que se logran en ciencia. En este sentido, en medicina, esto se traslada bajo la necesidad de administrar intervenciones eficaces, eficientes y efectivas, que generen pocos daños. La ciencia transnacional, como algo general, porque no solo se aplica en medicina, y aplicada al concepto de medicina transnacional, que es el concepto clave de esta clase, y realmente es algo que quiero que lo lleven para que no lo aprendan luego en otros lados. Justamente o básicamente es la ciencia que se encarga de estudiar cómo trasladar estos hallazgos que se realizan en etapas muy tempranas de investigación a cada una de las etapas posteriores, ¿no? Entendamos, por ejemplo, que cuando yo descubro un nuevo medicamento, imaginemos la vacuna de COVID. Cuando se descubre la vacuna de COVID, hay estudios previamente que se hacen, estudios preclínicos, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Que se hacían. Estudios clínicos en humanos, lo que pasó acá en Perú, vacuna gay y toda esa cuestión, ¿no? Hubo experimentos en todas partes del mundo. Luego que se hizo, se demostró salud que hay una vacuna que tiene ciertas mejoras. Luego se administró a toda la población. Luego se hicieron seguimientos para demostrar en el real world datos, en el mundo real, si es que realmente tenía beneficios, no generaba daños.
Y en este punto, todas las sociedades buscaron estandarizar esa intervención para que pueda ser administrada de forma equitativa, para garantizar un estándar de tratamiento, y finalmente se logró llevar desde un descubrimiento netamente molecular y necesario, obviamente, hasta la generación de políticas públicas globales en la administración de esta intervención. Entienden que no muere en la administración del medicamento y que al paciente, que el paciente ya no se enferma, ahí no muere. O sea, hay mucho más posteriormente que incluso garantiza, bajo conceptos más amplios, y son conceptos en los cuales ustedes, como médicos, tienen que también tener los ojos abiertos, ¿no? Donde se puede evaluar cómo una intervención funciona, ¿no? La medicina actualmente ya no solo muere en la comprensión de que un paciente puede ser beneficiado, sino también existen otros campos que no necesariamente están disgregados, en los cuales tenemos que entender que hay una aplicación de estas intervenciones. Por ejemplo, lo que ustedes van a conocer en sus clases como salud pública, ¿no? En otros conceptos, salud global, etc. Entonces, la ciencia que estudia cómo pasan esos descubrimientos desde una etapa tan básica a una etapa tan compleja es la ciencia transnacional. Es importante porque todo este proceso tiene que ser, por así decirlo, no reglamentado ni regulado, sino tiene que ser correctamente comprendido para garantizar que finalmente toda la sociedad pueda verse beneficiada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con estos medicamentos de tan alto costo? Imagínense un Cartecel, ¿no? Medicamentos muy novedosos para el tratamiento de cáncer. Actualmente están descubiertos, están en etapas clínicas, se van a empezar a administrar en países de alto costo. ¿Y qué pasa con nosotros, no? O sea, ¿cuál es la brecha entre que podamos nosotros disponer de esas intervenciones? Todas esas cuestiones, esa garantía, por así decir, el estudio de cómo podemos incluso acortar las brechas, comprenderlas para luego darles una solución, están dentro del enfoque de la medicina transnacional. No solamente es un concepto, también es un posgrado que está muy bien visto. Si ustedes ahorita acaban la carrera y quieren hacer medicina transnacional, se largan a hacer un fellow a cualquier laboratorio en Estados Unidos, hacen algo molecular, que es lo que habitualmente hacen, y luego dicen, quiero hacer medicina internacional, le dan una beca en Harvard totalmente pagada porque es algo de esta nueva era, ¿no? Se necesita gente que comprenda bien cómo se trabaja esto. Vamos a ver un breve video, creo que tiene unos 8 minutos, para que comprendan un poco de qué va esta cuestión. No me digas que... I was gonna sleep in late, but then I got high. I was gonna let that... Este problema está en una universidad privada. Listo, vamos a ver. Vamos a ponerle subtítulos para ser considerado con quienes todavía no manejan bien el idioma inglés. Pero igual es un llamado a que tienen que acabarse bien de inglés, al menos en la carrera, por favor. Every day, scientists around the globe make important breakthroughs. Unfortunately, turning these discoveries Si no saben inglés, deben ser gatos. Every day, scientists around the globe make important breakthroughs. Unfortunately, turning these discoveries into improvements in human health is difficult. The drug development journey costs too much, takes too long, and fails too often. Meanwhile, thousands of diseases affect human health, but treatments are only available for about 500. This presents an enormous challenge, but also a big opportunity. If you are a researcher, healthcare provider, patient advocate, or policymaker passionate about turning observations in the lab into interventions that improve people's lives, Translation Together is there for you. Translation Together is a unique collaboration of leading translational research organizations,
with a common goal of advancing the science and understanding of biomedical translation through global cooperation. Each of our organizations has tackled these priorities from different angles, using different approaches through different organizational structures. Our shared vision is what brings us all together, empowering the global translational research community to transform scientific discoveries into health interventions for the benefit of patients and society, and do it in a more efficient, cost-effective, and successful manner. We coordinate and develop programs and resources to train the next generation of translational scientists, advocate worldwide for a broad understanding of translational science, connect investigators to resources, tools, technologies, and expertise, and conduct collaborative research projects to remove commonly encountered challenges and catalyze translation. So far, Translation Together has developed educational tools and resources, communicating key qualities and attributes, training opportunities, and career development for translational scientists, deepen the understanding behind the high rates of failure in drug development across the translational spectrum in different laboratory settings and world regions, facilitated international staff exchange programs and meetings between partners to bridge across translational gaps around the globe, investigated causes of variability and improving reproducibility of high-throughput screening processes and platforms across translational centers around the world to improve drug discovery processes. Listo. Debemos hacer publicidad de esta empresa. Pero sí entendemos, ¿no?, que hay una necesidad. Y es una ciencia relativamente moderna, ¿ok? Es una ciencia relativamente moderna. Es inevitable que ustedes tengan que comprender ello. Vuelvo a repetirlo para que no solo sean quienes aplican las intervenciones, ¿no? Gánense un poquito más, o sea. Por ahí ya, ahora ya no buscan solamente al especialista de tal hospital para que haga un speaking en una farmacéutica, ¿no? O sea, ahora buscan a alguien que al menos sepa cosas más sólidas de este tipo. Ahora la competencia es más alta. Den la talla, ¿no? No solamente piensan que estudiar medicina ahora es aprender a diagnosticar algo y dar algo adicional. Bueno, entendamos que la medicina transnacional entonces es una necesidad, es un enfoque global, ¿ok? Entonces entendamos que básicamente la medicina transnacional estudia el proceso en el cual pasas de una investigación básica a mejorar la salud a nivel de la comunidad. Todo ese proceso amplio que, como han escuchado, tiene problemáticas, limitaciones, tiene varios enfoques en los cuales puedes solucionarlo a nivel pequeño, a nivel global, etc. Es parte de esa ciencia. Ahora, dejando de lado la medicina transnacional y enfocándonos en lo que estudia, tenemos que entender que habitualmente ustedes se encuentran en este nivel, o ese es el nivel que habitualmente nos interesa, ¿ok? Que es el nivel de investigación clínica, el nivel en el cual nosotros entendemos y comprendemos completamente cómo una intervención, en este caso solo hablando de intervenciones, no estamos hablando de otro tipo de estudios, estamos hablando netamente de los estudios que tratan sobre intervenciones en salud. Ya estamos cambiando el chip, ya estamos netamente entrando en lo que a ustedes quizá les interesa más, que es tratamientos y tratamientos. Entendamos cómo esos tratamientos realmente son, o favorecen, o puedo interpretar que son favorables para mi paciente, ¿no? Recordemos que también ahora ya no solo eso, y lo leí en el Harrison, tengo que dar ese medicamento, ¿no? Sino tengo que empezar a comprender cómo es que se llega a la lógica que un medicamento realmente genera un beneficio o no genera tanto daño, ¿no? Lo que vamos a ver hoy día un poquito es esta parte previa, que para serles bastante genérico me basta con decirles que tienen diseños bastante diversos, me basta con decirles que obviamente no se hacen en humanos, me basta con decirles que son netamente o muchas veces exploratorios. Lo que se busca es confirmar hipótesis para garantizar que puedas pasar a una segunda etapa, donde realmente puedas aplicarlo en humanos. Pero hay una historia bastante interesante detrás de eso. No es de la noche a la mañana en la cual uno genere. Primero, lo que se generó fueron estas etapas bien delimitadas entre en qué momento usas un humano y no usas un humano, y luego en este último milenio, o parte de la entrada de este último milenio, es que recién se está estudiando ya la problemática, ¿no? Recordemos que detrás de la pregunta de ¿es correcto experimentar en humanos? Hay una gran historia, ¿cierto? Es una historia que no pueden ustedes estar ajenos, es parte
si fuera a decirlo así, de la cultura general de todo médico. ¿Sí? No solamente la cuestión bioética, donde ustedes comprenden todos los principios bioéticos, no nacen de la noche a la mañana, tienen que ver con justamente esta cuestión. Ahora, básicamente para que ustedes comprendan cuál es la conceptualización, existen etapas para la medicina transnacional. Existen etapas tan genéricas como cómo hacemos para pasar de una investigación básica a una investigación clínica, que es lo que vamos a ver en estas 3 primeras clases, y luego cómo hacemos para pasar de una investigación clínica que se evalúa en ciertas poblaciones específicas a beneficiar a toda la comunidad. Esta etapa, que ya digamos, si les gusta, pueden hacer un posgrado, por ejemplo, en salud global, en epidemiología clínica, en policy making, es parte de lo que se evalúa, digamos, a un nivel posterior, ¿no? Vamos a enfocarnos en esta primera etapa. Me interesa que ustedes entiendan que los estudios clínicos son evaluaciones que se encargan de medir 2 cosas. Cuando queremos evaluar una intervención en salud, quiero que se metan también en la cabeza que medimos 2 cosas: beneficios y daños. Beneficios y daños, beneficios y daños. De diferentes formas de manifestarse, de diferente estructura, en diferentes diseños se pueden utilizar diferentes terminologías. Pero finalmente yo lo que me interesa es saber que una intervención, para yo poder decirle, oye, a Pepito le puedo dar esto, garantice que para lo que yo quiero administrarlo genere al menos un perfil de beneficios lo suficientemente adecuado para, un perfil de beneficios adecuado, un perfil de daños quizás suficientemente aceptable para que al momento de yo hacer el balance, digamos, lograrlo de la forma simple, si genero 10 unidades de beneficio y genero 9 unidades de daño, tengo una unidad a favor del beneficio para poderle decir que sí, pues efectivamente darle esto le va a generar una mejora, ¿no? Quizás no afirmarlo de esa forma, pero al menos es la intención, ¿no? Si viene otro medicamento que te genera 10 unidades de beneficio, pero te genera 5 unidades de daño y te genera, entre comillas, un balance mejor, ¿qué vas a decir entre esas 2 intervenciones? Que la segunda, pues seguramente va a ser la mejor para administrar al paciente. Entonces son diferentes perspectivas muy genéricas para entender esto. Entonces, estas intervenciones previas me ayudan a garantizar esta hipótesis de que posiblemente esta intervención, cuando la lleve a humanos, va a tener un perfil posterior de seguridad y beneficio también adecuada en estos humanos, ¿no? ¿Cómo yo lo garantizo? Probándola, por ejemplo, en animalitos, probándola en ciertos seres vivos que bajo ciertas condiciones, obviamente reglamentadas, y bajo ciertas condiciones de ética, recuerden que a partir de la década de los 90 es que se está garantizando y se tiene que velar también por los derechos de los animales, sin la necesidad de ser animalista. En cuestiones netamente bioéticas no se puede tampoco exceder los derechos de otros seres vivos dentro del marco de la investigación clínica, ¿ok? Otras alternativas que, como les estoy comentando, que no es que sean recientes ni novedosas, son alternativas de varias décadas, pero que actualmente están siendo mejoradas para poder garantizar cierta cercanía con lo que puede suceder. Cultivos de tejido celular, por ejemplo, si quieres tener cosas mucho más moleculares. Experimentación in vitro, que tiene que ver también con parte de investigación en ciertos modelos que pueden ser modelos en sílico, que involucran también tejido celular, que luego se pueden potenciar, por ejemplo, con modelamientos, con modelos predictivos, que pueden multiplicar o amplificar ciertos resultados para poder tener proyecciones mucho más amplias. También son garantía de, ¿no? Son muchos tipos de enfoques, que no es que eso no vaya en el examen, creo que es fácilmente comprendible, ¿no? Que existen muchas formas de evaluar esto, pero la idea es la siguiente, y vuelvo a poner un candado. Tú no puedes o no puedes pasar a la siguiente etapa si es que no garantizas en esta etapa que se puede lograr algo. Solo no voy a decir, oye, mira, tengo alguna duda, pero dame la chance de probarlo en 30 personitas, ¿no? Para ver cómo va. No es válido. A no ser que hayan ciertas condiciones. Y lo quiero poner en ese contexto porque recordemos pandemia, ¿no? O sea, en situaciones de extrema urgencia, extrema emergencia, como que las reglas cambian en todo sentido. Solo lo quiero poner como un ejemplo. Hubieron muchas intervenciones en pandemia que se empezaron a utilizar, incluso se empezaron a proponer ensayos sin ninguna garantía. Cosas muy estúpidas, ¿no? Recordarán estas vacunas que proponían acá en Perú, ¿no? en pollo, por ejemplo, estos experimentos que se registraban para poder evaluar ¿cómo se llamaba esta cosa? No,
el hidróxido de no sé qué vaina en humanos, y empezaban a haber muchas propuestas o protocolizaciones de experimentos que obviamente muchos de ellos se llevaron a cabo alrededor del mundo porque el contexto era diferente. Pero en rigor uno tiene que tener un protocolo estricto. Todo esto está reglamentado por todos en todo el mundo. ¿Ok? Quiero que lo vean de esa forma porque luego les van a empezar a señalar cuestiones como, ah, no, pero en China se hace de esa forma, pero en otros no se hace de esa forma. No. Tengan el concepto de que todo esto está completamente regulado. No solo lo regula un país, se regula en relación a ciertas modificaciones en todo el mundo. En Perú, la institución que está encargada de regular esto es el Instituto Nacional de Salud. Hay un repositorio de protocolos, que obviamente muchos son importados. Quiero que entiendan que estas etapas son bastante extensas, bastante costosas, son bastante de interés para ciertas instituciones privadas que pueden obviamente lograr un gran rédito. Ya saben todo este concepto del dominio global de la industria farmacéutica en relación al mercado, que poco a poco se está haciendo cada vez más equitativo, pero quiero que entiendan que esta etapa es muy importante, muy costosa, que requiere muchas condiciones para realizarse, mucha reglamentación para poder ser superada. Es una gran valla que tiene que ser superada. Muchos medicamentos llegan a esta etapa, se prueban por todo el mundo y muy pocos pasan a las siguientes etapas. Quiero que lo tengan muy presente, porque claro, nosotros si vemos en cáncer, vemos que actualmente están probando 50 medicamentos, 100 medicamentos en todo el mundo, con estudios multicéntricos muy grandes, pero quiero que entiendan que para haber llegado a 50, 100 medicamentos en todo el mundo, se habrán probado decenas de miles previamente y ninguno pasa en esas etapas muchas veces, o pasan con modificaciones, o es que en estas etapas te das cuenta que hay otros efectos que hacen cambiar un poco el enfoque de estos medicamentos, ¿no? Cosas muy curiosas que pueden suceder. ¿Qué más les puedo decir de esto? No mucho, quizás me acuerdo de algo después. Entonces, entendamos que es una etapa en la cual se validan hipótesis y garantizas que éstas se puedan muy seguramente replicar a un nivel humano. ¿Ok? Validan hipótesis generadas en investigación muy básica. Oye, ¿sabes qué? He descubierto esta nueva molécula procedente de qué sé yo, tal animal marino, ¿no? Tal animal marino, le estoy aislando y creo que esto puede regular la proliferación o inhibir ciertos receptores en tal célula cancerosa, y se descubre un fármaco como, ¿cuál era? No sé si era, déjame acordar, era travecterina. Travecterina, un fármaco oncológico actualmente que se está probando a nivel de fase 3, nació de esa forma, ¿no? Se teoriza un tema de un animal marino que lo produce, lo aíslan, empiezan un tema molecular, lo prueban a nivel básico y empieza justamente a identificar. Sirve para identificar este nivel, obviamente en tejido celular, daña la célula, daña el tejido celular, daña algo, no solamente en términos de beneficio. Recuerden que muchas veces el enfoque que tienen que cambiar también como médicos es que priorizan el beneficio sobre el daño. Muchos clínicos, no quiero decirlo mal o bien formados porque es un enfoque lógico. Si yo quiero ser médico para curar, ¿no? Nunca dicen ustedes quiero ser médico para no matar, ¿cierto? Nunca lo han dicho. Quiero ser médico para curar. Es porque indirectamente o implícitamente priorizamos o damos en nuestra balanza, en nuestro sesgo individual, al beneficio le anticipamos en relación al daño, minimizamos el concepto de daño. Pero realmente en este enfoque nosotros tenemos que entender de que lo prioritario para nosotros brindar una intervención parte sobre el precepto básico de no hacer más daño. Y realmente ese es un concepto no necesariamente básico, sino es un concepto también ligado a un concepto bioético, ¿no? El concepto de no maleficencia, ¿cierto? O el concepto que siempre le dicen, ¿no? Primero no hacer daño, etc. Se traslada en diferentes etapas. Entonces tienen que entender que tú no puedes garantizar o no es lógico que yo te diga, permíteme pasar de esta etapa porque estoy demostrando más daños. Sí, mira, de 100 se me mueren 80, ¿no? Pero hay 20 que se están beneficiando, ¿no? Entonces permíteme pasar de esa etapa, ¿no? El principal precepto, y para que se lo lleven de aquí en adelante, para garantizar o para poder dar siempre el pecho por una molécula, es que la molécula, primero, sí garantiza un perfil de beneficio, pero no minimicemos el concepto de daño. Mucho me sucede cuando discuto
con oncólogos y queremos ver estas nuevas drogas ya para meternos en políticas públicas, que dicen, sí, pero es que genera beneficio, ¿no? Qué sé yo, un beneficio subrogado, un beneficio general, mínimo en calidad de vida, pero doctor, genera muchos eventos adversos. No, pero yo los puedo controlar, ¿no? O sea, son eventos adversos controlables, sí, lo importante es garantizar que el paciente pues tenga 6 mesecitos más de vida, ¿no? Cuando realmente quizás es un vital militar, ¿no? Que él nos comprenda en el sentido de la exigencia y la necesidad de poder garantizar un enfoque bajo un perfil adecuado, que ellos también pues, se metan en la cabeza de que no todo es tan lábil en relación a los daños, ¿no? Y obviamente son la base para los diseños de ensayos clínicos posteriores, ¿no? Clínicos ya vamos, ¿no? Recordemos que estos modelos, en general un modelo puede ser un modelo animal, un modelo in vitro, un modelo in silico, bla 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 bla, son representaciones simplificadas de lo que es un humano, ¿no? Si yo por ejemplo quiero estudiar algo en cáncer, ¿no? Que tengo un tipo de cáncer específico con cierta configuración celular, yo puedo replicar ese cáncer en animales y lo puedo explicar de un nivel biológico. Por ejemplo, quizás para evaluar cierta respuesta fisiológica del animal, ¿no? Una cuestión más compleja, pero si mi único objetivo inicial es demostrar que inhibe un receptor celular, que inhibe una proliferación, lo puedo hacer tranquilamente en un cultivo celular, ¿no? Dependiendo qué es lo que yo quisiera evaluar, pudiera plantear un modelo necesario, ¿no? Y obviamente es una etapa previa a probar en humanos, obviamente siempre se tiene que llegar a probar en humanos, pero vuelvo a repetir, candado inicial es lo más importante. Diferentes modelos, in vitro, in vivo, in silico, son cuestiones muy interesantes realmente. Actualmente los modelos in silico son, para mí, los más interesantes. Los modelos en vivo son muy habituales. No quiere decir que tenga una preferencia porque yo no hago este tipo de investigación. Tengo experiencia en modelos en vivo, una mala experiencia, ojalá que eso no se haga acá. Cuando estaba en pregrado teníamos un curso muy tonto que era patología experimental, donde nos hacían comprar ratitas, someterlas a cosas, a ciertas cuestiones, probar ciertas cosas y finalmente porque querían que mostremos o empecemos a hacer algo, ¿no? Nunca se publicaban las cosas, nunca se hacían las cuestiones bien, todos falsificaban datos, era un nido de malas prácticas en investigación, que por suerte la universidad se cortó en pregrado hace como 8 años. Pero ojalá que eso no se haga y si lo ven, sí, protesten. Tienen pintura roja en esas cuestiones, porque no son éticos, ¿no? Todas estas cuestiones tienen una reglamentación bastante importante, ¿ok? Las cuestiones de animales, vamos a repetir, y ahora hablamos un poco de historia. Los experimentos se han hecho hace muchísimo tiempo, experimentos tan antiguos como experimentos relacionados al estudio del escorbuto, siglo XIX, marinos. Algunos le empezaron a dar vitamina C y empezaron a descubrir SINO, que es un tratamiento para la intervención. Los experimentos son muy antiguos, solo que no tienen ese diseño sofisticado que se tiene ahora en el control. Punto de quiebre, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, acaba, Código de Nuremberg, bueno, juicios de Nuremberg, Código de Nuremberg, primer paso para prohibir, para plantear el concepto de consentimiento informado y no poder experimentar en alguien sin su consentimiento. Posteriormente, diversas cuestiones que se hacen en ciertas cumbres. No recuerdo el nombre de la siguiente, es Helsinki, claro, hasta la declaración de Helsinki, en la década de los 70 o los 80, no recuerdo bien, donde ya se instaura o es uno de los primeros estamentos mundiales donde se puede encontrar los principios bioéticos que están ligados justamente a este tipo de prácticas y que se van institucionalizando y regulando mucho mejor en ciertas locaciones, ¿no? Particularmente las conceptualizaciones actuales parten de la Academia Americana, que básicamente ha regulado junto con la Organización Mundial de la Salud todos estos tipos de prácticas. Y finalmente, pues, todo esto es en humanos, ¿no? En humanos obviamente es un poco más amplio que en el tema de animales. La reglamentación en animales se empieza a instalar a partir de la década de los 90. No es que sea una lucha constante porque ya está regulada, sino que obviamente ya las cuestiones sociales, el activismo social tiene otro impacto y cómo se han ido modificando ese tipo de reglamentos. Seguramente en un futuro también vamos a tener ciertas condiciones
cuestiones mucho más sofisticadas o mucho más reguladas por la aceptación de un tejido vivo. Uno no sabe cómo hacer el concepto o el manejo conceptual de ese tipo de cuestiones. Me va a hacer una tontería porque mejor no la digo porque luego me van a poner. Pero el tema de que un conjunto de células sea un ser vivo es algo muy delicado en nuestra sociedad, ¿no? Objetivos en estudios preclínicos, básicamente en una etapa preclínica tú tratas de demostrar molecularmente el mecanismo de acción. Trata de demostrar los mecanismos de acción, los mecanismos o los conceptos muy básicos, farmacocinéticos, farmacodinámicos, una propuesta de en qué parte del proceso fisiopatológico va a actuar esta droga, pero te enfocas también en garantizar de que esto posiblemente no genere efectos tóxicos. ¿Qué pasa si tú tienes una droga que la ves a nivel de un cultivo celular? Sí inhibe un receptor, pero a la vez te daña la pared celular de otras células, ¿no? Un poco que medio raro, ¿no? Incluso a nivel muy básico, tú puedes entender de que cuando lo extrapoles a otro contexto, seguramente también la cosa va a resultar. Evaluar dosis, farmacocinética, farmacodinámica, creo que es un tema relacionado a ello, ustedes lo deben recordar mucho mejor. Y básicamente el tema de en qué parte del proceso fisiopatológico está involucrado, ¿no? Las regulaciones ya las hemos mencionado, actualmente hay muchas normas internacionales. Quizás lo último es un poco para el tema de animales, sí, pero entendamos, esto no voy a poner un examen, pues, qué dicen el CIES y qué dicen esas cosas, ¿no? Pero quiero que se les quede en la cabeza que esto está muy regulado. Por eso mismo, y esto ya es como que una anécdota muy interesante, ¿no? Llego a un estudio de pregrado y un alumno me dice, doctor, voy a hacer un experimento para tal cosa. O sea, cálmate, no lo vas a hacer. O sea, no lo vas a hacer porque es como que no comprendes la magnitud de lo que estás hablando. Primero, ven a la clase, escucha, quizás al menos una hora para que no pierdas un año de tu vida haciendo algo que no vas a hacer. Y no porque no lo puedan hacer, sino porque obviamente hay muchas etapas que tenemos que seguir adecuadamente. O sea, incluso actualmente se exige que las personas que empiecen o trabajen en cualquier etapa de un estudio clínico tengan cierta garantía de que pues, saben qué están haciendo, ¿no? No es tan sencillo como que cualquiera lo proponga de esta manera, ¿no? Obviamente permite detectar cosas antes de evaluarlos en humanos, obviamente mejoran el enfoque del perfil de beneficio versus daño en estudios posteriores y garantizan en un futuro, en el proceso de que estos medicamentos no sean horriblemente malos, ¿no? Obviamente, igual así pases una fase clínica, eso no te garantiza completamente que en la etapa humana se cumpla lo que tú estás proponiendo, ¿no? O sea, no es que, ya pasó la fase clínica, vamos a evaluarle en 10 personas y luego lo vendemos, no funciona así, ¿no? La etapa clínica da el pie a lo complejo que es lo que vamos a ver a más a detalle en las siguientes semanas, que ya es la etapa del ensayo clínico. El ensayo clínico tiene muchas etapas. Esto viene, ¿ok? Residencia, esto viene en todo lo que ustedes crean que pueda venir, así que memorícense las cosas muy básicas como fase 1, evaluación de seguridad, pocas personas sanas, te garantizan ver un perfil de toxicidad que puede ser aceptable. Fase 2, empiezas recién a evaluar beneficios. Recién evaluar beneficios en la fase 2 bajo un concepto de muy genérico de muy pocas personas enfermas, bajo ciertas condiciones, acá empieza el concepto de estudio ideal. Y en fase 3, que ya es la fase que a todos nos interesa, que da pie previo a la comercialización, que se hace en una cantidad mayor de individuos bajo desenlaces de mucha más importancia clínica y que sirve para confirmar los hallazgos previamente evidenciados en el estudio de fase 2. ¿Está bien? Y la fase 4, que es una evaluación postcomercial, acá es donde habitualmente tienen que entender que los enfoques prospectivos, longitudinales, observacionales en grandes cantidades de personas son las preferidas, ¿no? Es como que dentro de la etapa de un ensayo clínico, en la etapa 4 habitualmente es un estudio de cohorte prospectiva. O sea, es un poco raro, pero quiero que entiendan que cada una de esas etapas son diseños o
se plantean diseños individuales. Incluso los diseños para ensayos clínicos realizados son muy complejos. Depende de cada una de las fases. Ustedes, por ejemplo, cuando han visto, a lo mejor no lo van a sentir clase para que lo sepan. Entonces tienen que entender que el técnico forma parte de todo el proceso. Es la primera parte. ¿Okay? En conclusión, tienen que saber el concepto del ensayo clínico, algo muy general, algo muy fácil de digerir, al menos como concepto general, pero quiero que entiendan que tiene sus salvedades. La clave para esta clase, y quizás esa sí va a venir al menos una pregunta en el examen para arreglarles un punto, es que vamos a preguntarles de medicina transnacional. Lo importante es que se les quede al menos el término, para que cuando tengan que conversar con otra gente, al menos suenen interesantes. ¿Ok? Medicina transnacional es algo que, créanme, van a hacer una rotación en el extranjero y les van a hablar de medicina transnacional. Van a hacer su rotación para hacer el IASMD en Estados Unidos. Seguramente muchos van a ir a hacer su rotación y los van a mandar a una unidad de investigación molecular y van a tener el control del concepto. Entonces, lean un poco, es algo agradable, es algo muy corto y seguramente a algunos les puede interesar mucho más. Normas, buenas prácticas, buenas hipótesis, y son difíciles de realizar. Entendamos que tiene una complejidad que justamente garantiza que en las etapas posteriores yo tenga también garantías de que no voy a generar mayor daño, ¿sí? Si ya por ahí pueden leer algunas cosas adicionales, ¿hay preguntas al respecto? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Nada, pensé que la clase iba a ser más corta, pero bueno, vamos a tomar la asistencia si tienen preguntas. La siguiente clase viene ensayos clínicos. Tenemos 2 sesiones de ensayos clínicos, ¿ok? La siguiente clase, bueno, que como va a estar dividida, quizá en la siguiente clase vamos a hablar solamente de fases, de lo que conceptualiza la aleatorización. Y en la siguiente clase vamos a hablar de lo que son las pruebas de hipótesis. Porque quizás vayan a ser cuestiones que van a repetir luego en la epidemiología y que van a repetir la selectividad crítica. No va a ser muy útil, ¿no? Como siempre les digo, acá en preclínicos no hay un diseño específico, ojo. Acá no es como que yo agarro y digo voy a hacer tal diseño, ¿no? Acá es muy variado. Y también cuando empezamos a ver ensayos clínicos, claro, el diseño es experimental, eso es obvio, ¿no? Pero la composición del diseño no es tan fácil como para ponerle un nombre y apellido como un corte, como se controla. Acá son cosas mucho más complejas que dependen de cada uno de los componentes per se. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente. ¿Está bien? Como